y también los productores agroecológicos ayudan en esos procesos de cambios agroecológicos y de equilibrios naturales en la región. Entonces esto es un poco lo que intentaré mostrar y contar. Bueno, para empezar quisiera hacer una breve reseña de cómo se ha ido desarrollando la producción en los últimos, yo qué sé, 100 o un poco menos de años. Y es el hecho de que nos hemos visto en una explosión demográfica la especie Homo sapiens. Entonces, hemos ido ganando tierra a los sistemas naturales de pasturas, de monte, todo ha ido siendo reconvertido o convertido a sistemas productivos y con una forma de producir que ha maximizado o ha buscado maximizar rendimientos donde no ha estado tan atento a los problemas ecológicos que eso ha traído. El desarrollo a partir de la Revolución Verde en especial ha ido por minimizar sistemas, los sistemas que naturalmente son diversificados, con muchas especies conviviendo, con un sinnúmero de especies vegetales, animales y microscópicas sobreviviendo sobre un mismo ecosistema, interrelacionando, se han reducido mucho con los paquetes tecnológicos modernos. ¿Ah? Entonces, a partir de dónde nos ponemos a pensar la agroecología y los manejos ecológicos desde este punto que venimos en diferentes partes del país y del mundo minimizando y simplificando sistemas. Y esa simplificación de sistemas trae aparejado menos equilibrios, menos riqueza de especies, menos abundancia de especies, y nosotros tenemos que partir de la base de que cada ser vivo está cumpliendo un rol en los ecosistemas, y que son roles fundamentales que muchas veces no conocemos, ni los organismos ni sus interrelaciones. Solamente trabajando, siendo muy observador, mínimamente nos acercamos a sensibilizarnos, según mi punto de vista, de cuán complejos son los ecosistemas y cuánto hay que trabajar para conocerlos y para ir hacia esos, caminar hacia sistemas que sean diversificados, equilibrados, etc. Entonces es importante decir que en el desarrollo agroecológico en ningún momento se pretende eliminar ninguna plaga y ninguna enfermedad. Convivimos con todos esos seres que a veces no son tan beneficiosos desde el punto de vista que nos hacen, bueno, nos generan pérdidas en los cultivos, pérdidas económicas, etc. Y el objetivo, entonces, no eliminar y lograr niveles equilibrados. Niveles a veces, de afectación por plagas o enfermedades que no impliquen pérdidas económicas y además que esos daños sean asumibles desde el punto de vista también ecológica y social. Y ahí llegamos a lo que es el concepto del manejo integrado, como una estrategia que utiliza diferentes técnicas de control, y dentro de esas diferentes técnicas de control están las biológicas, las culturales, las físicas, las químicas, todas son complementarias entre sí y ayudan a obtener daños o reducir los daños o evitar el daño de las plagas o de las enfermedades en los cultivos. El problema es que este concepto de manejo integrado está, ¿cómo les voy a decir? Está mal usado a través de la historia y siempre hablamos de manejo integrado, y si ustedes se ponen a buscar en el recorrido histórico cuántas veces hemos hablado manejos integrados y hay materiales bibliográficos escritos de manejo integrado en el país, y solamente tenemos o fundamentalmente esas plataformas sanitarias están completas con las propuestas químicas, con las técnicas de control químico, y no hemos desarrollado, según mi punto de vista, las otras técnicas de control. Entonces, en el manejo ecológico, esas otras técnicas de control
pasan a ser fundamentales, porque se le da prioridad a esos otros métodos, porque se parte de la base que son métodos más seguros para la salud humana y para el ambiente. Y esos son todo lo que tiene que ver con el control cultural y con el control biológico de plagas y enfermedades. Y en eso también se hace mucha revolución, o debemos hacer mucha revolución. En el control cultural es implementar prácticas para producir cambios que hagan que en el ambiente hayan condiciones menos favorables para los organismos nocivos y favorecer a los organismos benéficos. Esto es una frase tan cortita y es tan difícil llevarlo a la práctica, porque tanto la producción, lo general de cómo se produce y cómo está en la mente de nosotros técnicos, productores, etcétera, nosotros tendemos al monocultivo, diversificar, a veces hacemos grandes esfuerzos para diversificar y ponemos unas flores en la punta de un cantero, por decir algo, ¿no? Diversificar es realmente tratar entonces de imitar la naturaleza, y la naturaleza logra, los sistemas naturales logran equilibrio porque tienen un nivel, una complejidad muy grande y un nivel de interrelaciones muy grande, que hace que el ambiente no favorezca el desarrollo de una u otra plaga. Hay que recordar el concepto de plaga, y es que ningún organismo es plaga por sí mismo, o sea, se vuelve plaga en el momento que aumenta tanto su población que provoca daños económicos. Esto es importante porque la mayoría de las veces vemos es como dentro de la casa, ¿no? Vemos una araña y ya con qué hay que matarla, o sea, está eso grabado culturalmente en nuestra mente. Cualquier insecto que uno ve sobre el cultivo, ya lo primero que piensa es una plaga, no, es un insecto que vive en ese ambiente. Se podrá, si es patógeno de las plantas, si consume, si es fitopatógeno, por ejemplo, bueno, se convertirá en plaga si las condiciones lo benefician para aumentar tanto de población. No sé si este concepto, que es muy importante, queda claro. Entonces hay una cantidad de mecanismos para regular los problemas de plagas y enfermedades, mecanismos que son naturales y que se dan en el ambiente natural, como es la disponibilidad de alimentos, el camuflaje. Podemos ver muchos ejemplos en la naturaleza de organismos que en la evolución han logrado parecer un palo o una hoja para camuflar. El ambiente en las plantas, que siempre hay un microclima alrededor, la cantidad de olores que salen y de colores diferentes que ayudan a los mecanismos de confusión, de repelencia, de atracción, todo lo que podemos manejar de asincronía fenológica, o sea, manejar los tiempos de plantación. Muchas veces estamos forzando cultivos, y yo soy una convencida de que en agroecología deberíamos ir menos por forzar cultivos a contraestación y a contra tiempos de siembra, porque eso sin duda afecta a lo que son los mecanismos naturales de vida y de salud de las plantas. Y bueno, utilizar otras cosas como las alelopatías, las plantas que se ayudan o que largan sustancias que no promueven o no favorecen a otras. Y dentro de estos mecanismos naturales de regulación, uno, viendo esos mecanismos que ocurren naturalmente, puede generar medidas a aplicar. Y son una infinidad. Yo intenté escribir algunas acá como, bueno, el tema de las variedades resistentes o variedades adaptadas, y en agroecología tenemos que pensar sí o sí en el uso de las semillas criollas todo lo que se pueda, porque han evolucionado en este ambiente, con este clima, compitiendo con X maleza, con X plagas, y tienen, sin duda, están más preparadas genéticamente para lograr producir y multiplicarse.
Pero hay otras cosas como que las voy a desarrollar en el camino de esta presentación y que son sumamente importantes en el control de plagas y enfermedades, como son el tema de la nutrición equilibrada, el tema de los abonos orgánicos, las rotaciones, las asociaciones de cultivos o los cultivos múltiples, todas estas medidas que son aplicables y manejables y que tienen que ver con esos mecanismos naturales de regulación de plagas. Bueno, otras como las fechas de siembra, la solarización, la biofumigación, capaz que estoy hablando muchas cosas que implicarían profundizar en, bueno, de qué se trata, cómo se hace, pero por lo menos que quede resonando en la mente de todos nosotros estas medidas aplicables. Y por supuesto, el uso de productos cuando sea necesario, y solo cuando sea necesario, y los productos de control pueden ser vegetales, minerales o biológicos, y pueden ser de fabricación casera o pueden ser insumos comerciales. Bueno, y en resumen, en el manejo de plagas y enfermedades, lo importante, en definitiva, es promover equilibrios, ¿no? Y eso nos implica a nosotros ser muy creativos. Creativos en cómo asociar plantas, cómo diversificar, cómo aprender más sobre las plantas trampas, plantas compañeras, plantas repelentes, incluir todo lo que sea espacios de vegetación espontánea y de vegetación nativa, porque en esos lugares es donde se pueden mantener y multiplicar. De hecho, es uno de los lugares a los que recurrimos para restituir agentes de control biológico importantes en ese proceso de transición. El suelo juega un papel fundamental en la agroecología. No existe salud en las plantas si nosotros no tenemos un suelo vivo. Y el propósito, y de eso hay muchos trabajos científicos escritos, es llegar a suelos supresores, suelos que por sus características, no solo pensar en la fertilidad del suelo como aporte de nutrientes, o en el suelo desde sus propiedades físicas, sino también es pensar en un suelo vivo que tenga esa capacidad de no permitir que las plagas se desarrollen, las plagas o los organismos que afectan, que enferman a las plantas, se desarrollan. La mayoría de las plagas y de las enfermedades, la gran mayoría, tienen una etapa de su vida en el suelo. Y muchas veces en nuestros trabajos de profundización en control biológico, terminamos recomendando a los productores no aplicaciones foliares de un preparado vegetal o biológico, sino al suelo, porque allí es donde están allí es donde está alguna de las etapas de gran parte de las plagas que tenemos actualmente. Bueno, por otro lado, fundamental es conservar todo lo que sea vida, no eliminar, tratar de no afectar esa biodiversidad. Y siempre antes de aplicar algo, evaluar el grado de control que tenemos natural, porque aún en agroecología pasa mucho que nos asustamos con la presencia de un ser vivo sobre las plantas y voy a decir la palabra que me viene, que es manoteamos, ¿no? Recurrimos, ahí me salió mejor, recurrimos a hacer un insecticida vegetal. Ahora voy a poner algunos ejemplos, un tabaco o uno mineral, usar cobre, usar azufre. Y es importante saber que aún estos productos afectan a las poblaciones de enemigos naturales. Si nosotros tenemos un problema de plaga, hay que tratar de ir haciendo el ojo para mirar antes cuál es el nivel de control natural que tenemos. Si hay presencia de esa plaga con otro color, con otro aspecto, que nos pueda, si no tenemos mucho conocimiento, sí vamos a saber cuando un insecto o cuando una enfermedad se está expandiendo, porque hacemos ese proceso de mirar, de observar las plantas cada día. Bueno, cuando estamos en ese proceso, no solo es mirar la plaga o la enfermedad, sino también ver cómo se va desarrollando
en el transcurso del día y de los días. Y acá llego a otro punto importante de la agroecología, que es la teoría de la trofobiosis y que tiene que ver con lo del suelo vivo. Hoy mencionaba el suelo vivo como supresor de plagas y de enfermedades, de evitar que se desarrollen ciertos organismos que provocan daños en las plantas, pero también hoy hay una cuestión intrínseca de las plantas, según sobre qué suelo se desarrollan. Y eso lamentablemente creo que no ha sido muy difundido, pero hay un francés que desarrolló la teoría de la trofobiosis, hay un libro muy interesante que se llama Plantas enfermas por los pesticidas, donde demostró que las plantas, cuando están en un suelo y están equilibrados y están recibiendo los nutrientes en formas equilibradas, están sintetizando sustancias complejas que son más difíciles de ser digeridas por plagas y por enfermedades. Entonces disminuye la capacidad disminuye la salud de los agentes patógenos de las plantas y de los insectos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se favorece la salud de la planta y disminuye la salud de los organismos dañinos. Él demostró midió muchos parámetros, pero interesantísimo ver cómo muchas plagas tenían menos progenie, tenían menos longevidad, o sea, todo este tipo de cosas que una planta, un cultivo en un ambiente simplificado y sobre un suelo que fundamentalmente tiene nutrientes en base a fertilizantes de síntesis y moléculas simples y en forma desequilibrada de algunos nutrientes sí y de otros no, porque sabemos que los fertilizantes de síntesis química en general aportan algunos 3, 4, algunos nutrientes y no la diversidad que puede llegar a aportar un compost que es hecho con diversidad de materia orgánica prima, residuos de cocina o de hojas o hojarasca, estiércol animal, restos de cosecha, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante saber que fue demostrada esta teoría de la trofobiosis y que según cómo se está alimentando la planta, es la capacidad de resistir y de repeler de alguna manera, por decirlo, el ataque de organismos dañinos. Y llegamos a esto que es que un programa de manejo ecológico de plagas y enfermedades debería tener estos pasos generalmente. Uno es identificar exactamente cuál es el problema, que a veces es donde se falla, porque no se está identificando cuál es la plaga, cuál es o la enfermedad, qué provocó o qué condiciones del cultivo, del ambiente se dieron para la presencia de ese organismo y si es plaga, o sea, si se ha multiplicado y está amenazando generar una baja en la productividad. Luego hay que monitorear esa plaga, porque ver una o dos o ver focos tampoco está hablando de que sea una plaga y ya hay que actuar. Y tampoco está hablando de cuáles son los niveles de agentes naturales de control, que siempre se están dando y siempre son parte de la naturaleza. Tenemos poca práctica de observarlos y de identificarlos, pero hay que agudizar el ojo, la observación, y debe ser parte de lo que debemos mirar en el cultivo. Tratar de determinar el umbral de daño económico, y en eso nos podemos ayudar de bibliografía y de trabajos científicos que tenemos en nuestro país para los diferentes cultivos, donde nos están diciendo, bueno, en un monitoreo podemos aceptar hasta X cantidad de tal plaga, cuál es un nivel bajo, cuál es un nivel medio. Ahora voy a poner un ejemplo sobre monitoreo. Y ahí tomar la decisión de manejo. En la decisión de manejo está el uso de diferentes tipos de control. Control natural, control biológico, cambios en el manejo. A veces
Lo único que tenemos que hacer es airear las plantas, darles más distancia, generar podas, sacar la fuente de inóculo, las hojas más viejas. Por poner algunos ejemplos que no siempre tenemos que ir, la solución es ir a un producto, sea casero o no. Ahí puse el ejemplo de una planilla de monitoreo que en Uruguay tenemos de muchos, de gran parte de los cultivos hortícolas, y donde nos dan una idea de cuáles son, cuando estamos mirando las plagas, cuál es el nivel donde nos tenemos que preocupar. O sea, cuándo es un nivel bajo, cuándo empieza cuándo comienza el desarrollo y cuándo ya estamos en un nivel donde sí tenemos que actuar. En esas diferentes escalas, sé por muchos productores con los cuales estoy trabajando en horticultura, han llegado a puntos donde tienen a alguien entrenado, a veces en la familia propio, para salir y hacer ese monitoreo. Ir con el tiempo, no está apurado por lo que haya que hacer de riego, de desmalezar o de plantar, sino que es una persona igual de la familia o externo al predio que hace ese trabajo de monitoreo. Y hay planillas para eso y es el primer paso que me parece que cualquier productor hortícola, agroecológico o no, debería estar usando esta información. Y otra cosa importante es que cuando estamos pensando en usar técnicas de control, ya sea con preparados vegetales o biológicos, y haciendo manejos de prevención, siempre esto en la agroecología pasa a ser como el primer paso, el monitoreo y la prevención, porque no es esperar a que se desarrolle la plaga y llegue a niveles de daño económico para actuar. Muchos de los agentes de control biológico, por ejemplo, necesitan ir instalándose en el ambiente y necesitan la planta necesita ir fortaleciéndose para evitar que la plaga llegue a los niveles de umbral de daño. Entonces hay que actuar antes. Y por eso es tan importante el monitoreo. Bueno, cuando hay que actuar, podemos usar preparados vegetales. ¿Por qué? Porque las plantas naturalmente se defienden de quienes la comen. Todos los seres vivos intentamos defendernos de quien nos provoca daños. Entonces, algunas de estas plantas las podemos usar porque son repelentes y algunas son insecticidas. ¿Ah? Y ahí estaríamos haciendo preparados vegetales. Yo puse unos pocos ejemplos. Me parece que Sandra va a hacer que esta charla también quede grabada, entonces no voy a leerles la receta, pero acá está, y también podemos, a los que hagan consultas posteriormente, enviarles más información, pero como ejemplos puse el paraíso, que tiene una molécula que se llama azadiractina, que es repelente y que es insecticida, que funciona por contacto, y se puede preparar de diferentes formas. Acá hay una forma de preparación que es en alcohol, pero también se pueden hacer macerados en agua. Igual el crisantemo o la flor de mayo, ¿no? Que además podemos hacer la estrategia de tener sembrada, plantada en diferentes espacios de nuestra producción hortícola como un recurso más, o podemos también hacer cosecha en momentos donde está en floración. Aparentemente las flores son las que tienen más carga de los piretroides naturales que tienen esa acción insecticida y repelente, y guardarlos para momentos del año donde los necesitamos. Guardarlos seco, ¿no? Para prepararlos poco tiempo antes de usarlo. En todos estos casos se puede hacer en alcohol o en agua, pero hay una cosa fundamental, que todas estas moléculas vegetales que están en las plantas son fotolábiles, o sea que siempre que hagamos un preparado y lo dejemos a la luz, al poco tiempo van a perder su capacidad insecticida o repelente. Es una de las razones por las cuales no dejan residualidad, y uno después de aplicar un preparado de estos
simplemente puede cosechar y seguir alimentándose de ese cultivo o venderlo, que no va a tener una carga química nociva sobre la salud. El ajo es, para mí el ajo es usamos mucho nosotros en Biuruguay ajo porque es repelente, es insecticida, pero también es fungicida. Y no tienen otras contraindicaciones como tiene el tabaco, que el tabaco para usarlo en algunos cultivos es problemático porque, por ejemplo, como es de la misma familia que la papa, el morrón y el tomate, puede transmitir virus. Entonces, para hacer un buen preparado de tabaco deberíamos hacer preparaciones en olla a presión, hirviendo, para evitar la transmisión de los virus del tabaco. Y es el único que tiene esa contraindicación, aunque también es un buen insecticida. Quiero aclarar que muchas de las moléculas que están presentes en las plantas repelentes o insecticidas o fungicidas fueron copiadas y son hoy moléculas de productos químicos. Pero sepan también que hay mucha investigación donde demuestra que estas moléculas, si son provenientes de los preparados vegetales, no afectan grandemente los ecosistemas y no dejan residuos en el suelo y no matan a otros organismos, porque son fotolábiles y porque se descomponen y la naturaleza ha previsto cómo hacerlos desaparecer. Y cuando están sintetizados en una molécula química, sí mantienen su efecto en el tiempo y sí tienen esas otras contraindicaciones. Después tenemos cosas muy sencillas que es impresionante que no las usemos más, como recurrir a los preparados, a los fermentados de productos animales, de estiércol propiamente dicha, o la leche, o el suero, que son todas, hay muchos trabajos, por ejemplo, en el uso de soluciones de leches o de suero contra algunas enfermedades importantes, como idio, por ejemplo, o los biofertilizantes, que son una forma muy integral de hacer a nivel intrapredio preparados que aseguren o que ayuden de alguna manera a la salud de la planta, y que hay estudios hechos de que agregan fitohormonas, de que agregan ácidos húmicos que favorecen el equilibrio dentro de las plantas, incluso se han aislado algunos organismos que largan sustancias bacteriostáticas y fungicidas. Hay trabajos sumamente interesantes de una universidad de Río de Janeiro, ya un trabajo bastante viejo, donde demostraron estas potencialidades del uso de los biofertilizantes. En este caso es importantísimo lograr buenas fermentaciones y evitar tener mucho cuidado, porque cuando no estamos haciendo fermentaciones adecuadas y estamos usando solamente estiércol en agua en muy pocas horas de dilución y aplicando sobre las plantas, podemos estar poniendo una carga de organismos no benéficos para la salud humana. Y acá yo tengo un llamado de atención a nosotros los agroecológicos, que nos gusta hacer estas mezclas raras y aplicar, y que no seamos inocentes de que también podemos estar agregando organismos no benéficos para la salud humana. Bueno, por otro lado tenemos los preparados minerales, como el cardo boldorés, como el caldo sulfocálcico, fungicidas insecticidas, que es el azufre como otro mineral, que se pueden usar en la agroecología, que pueden ser muy útiles, pero tampoco hay que exagerar en su uso, porque estos preparados minerales, si bien ya están en la naturaleza, no en esas cargas de concentraciones que podemos estar usando nosotros cuando hacemos un fungicida o un preparado para aplicar. Entonces, son medidas a usar luego del monitoreo, luego de la evaluación del control natural, y no con demasiada persistencia en el tiempo. El cobre, por ejemplo, afecta mucho a la población de hongos patogénicos de plagas y también de hongos
que son antagonistas de las enfermedades de las plagas. Y también dejan residuos en el suelo. Hay algunos estudios sobre de suelos con manejo agroecológico con una carga importante de cobre. Y es un tema de manejo, ¿no? Bueno, y llegamos a otro aspecto del control y el manejo de plagas y enfermedades, que es el uso del control biológico, que hay muchas definiciones, pero en definitiva yo uso esta, que es de la Organización Internacional de Lucha Biológica, que menciona el control biológico como la utilización de los organismos vivos o de sus productos para evitar o reducir problemas de plaga. Es una definición muy convencional porque en realidad está pensado el control biológico como algo, como un insumo más dentro del establecimiento y que debe ser casi que usado con mucha frecuencia. Y esto, en el correr de los tiempos, nosotros en BioUruguay hemos logrado como sensibilizarnos y aprender un poquito más de la naturaleza y saber que en todos los agroecosistemas, y más cuando estamos haciendo un manejo más ecológico, existe una infinidad de organismos que regulan las plagas y las enfermedades, muchos de los cuales no los conocemos, apenas creo que conocemos un porcentaje muy, muy mínimo de todos ellos, y que en realidad un controlador biológico no debería ser un control puntual, sino que debería funcionar como un restituyente del equilibrio natural. Y para que eso ocurra, varias premisas se tienen que dar. Una es que ya sea un organismo de ese mismo sistema, que esté adaptado a ese sistema, que haya evolucionado en ese ambiente. Y la otra es que el manejo que hagamos alrededor favorezca su implantación, porque si usamos un controlador biológico, pero al otro día estamos aplicando tabaco, cobre, etcétera, no vamos a lograr esa función diferente del control biológico, no como un insumo solamente. Dentro del control biológico hay diferentes organismos con diferentes funciones: depredadores, parasitoides y patógenos. Y dentro de los depredadores tenemos los vertebrados, y acá pongo unos cuantos ejemplos, como son las aves, las mulitas, los zorrillos. Bueno, yo que trabajo en Lunarejo, también los osos hormigueros, aunque ya no son tan igual que las mulitas, tan comunes, ¿verdad? Porque parte de eso que he dicho, la simplificación de los ambientes, las tierras cultivadas, los monocultivos, han dejado pocos espacios naturales en el mundo y en Uruguay también para la existencia de estos organismos que tienen un rol fundamental en el equilibrio de plagas en el ambiente. Pero también tenemos a los invertebrados. Hoy busqué una araña para poner, porque casi todo el mundo le tiene pavor. Debería haber puesto también antes una víbora, una serpiente, porque normalmente las serpientes y las arañas hay como una fobia, ¿no? No queremos ver esos bichos. Y en el caso de las arañas, por ejemplo, en Uruguay la gran mayoría, tenemos muy poquitas especies que provocan daño a la salud humana, y no son justo las que están en el campo. Así que ver arañas y ver telarañas en los cultivos agroecológicos es un símbolo de equilibrio natural y tenemos que dejarla. Y podría hablar de muchos depredadores, pero puse un símbolo de depredador como son las vaquitas de San Antonio, las mariquitas, las ciclonedas, y hay varias especies diferentes que hacen, y no todas estas son benéficas, algunas, es cierto, ya me estoy imaginando que alguno está pensando eso, algunos son fitófagos, comen plantas, es cierto, pero hay muchos de estos que son tremendos limpiadores de los cultivos, comiendo huevos de plaga, comiendo larvas, y en sus diferentes etapas, tanto larvaria como adulta, son una ayuda muy grande a mantener los cultivos limpios. También tenemos el rol de los parasitoides y muchos ejemplos. Uruguay tiene mucha diversidad de himenópteros, avispas,
avispitas pequeñas, algunas. La foto de arriba, que no está muy linda, es una larva de lepidóptero, una larva plaga de un lepidóptero, de tuta absoluta, que es una polilla del tomate, y la cantidad de adultos de apanteles, que es un himenóptero, una avispa muy chiquita, pero visible a simple vista. Y tenemos otras, incluso tenemos ejemplos ya de productos comerciales. En soja se están aplicando, se han aplicado en caña de azúcar también, de tricograma, que es otro himenóptero, otra avispita, que hace su función de control biológico. En otros países hay diversidad de estos insumos, incluso, por ejemplo, en España se producen estos enemigos naturales en hojas de tabaco, y se llevan al cultivo esas hojitas con las larvas de la plaga toda parasitada, para que ellas colonicen y se reproduzcan y vivan en el ambiente. Fundamental decir de que todos estos controladores biológicos, los que están dentro del orden de los himenópteros, avispas y microavispas, dependen de que haya flores, néctar y polen, porque en una etapa de su vida de eso viven. Acá está la encarsia, encarsia formosa, y podríamos haber puesto también la foto de un Eretmocerus, que es otra avispita, una microavispa, microhimenóptero, muy pequeño, como la puntita de un alfiler, que parasita huevos de moscas blancas. Las moscas blancas, en la foto de abajo y de la izquierda, estas más amarillitas y blancas gozan de muy buena salud, y las negras estuvieron parasitadas o están parasitadas por este microhimenóptero, lo que hace que finalmente sale una avispita y no sale una mosca blanca. Importantísimo de esto es que además que los tenemos especies nativas, y que además han evolucionado junto con los hongos patogénicos, y en los casos que hemos estudiado, estos hongos no afectan a estas avispitas. Y llegamos entonces al mundo de los microorganismos. Los microorganismos que provocan enfermedades en los insectos. Pueden ser bacterias, virus, protozoarios, nematodes. En Uruguay, y fue por eso que dediqué más tiempo de mi vida a estudiar el control biológico con hongos, tenemos un clima que favorece mucho la existencia de hongos. Basta ver, yo que sé, unas botas guardadas unas botas de cuero guardadas por rato en un ropero, cómo se llenan de hongo, una naranja abandonada arriba de de una mesa, un pedazo de pan, se llena de hongo, y también ocurre eso en los cultivos. Y yo no logro entender por qué, si ya los chinos, 700 años antes de Cristo, sabían que había control natural de insectos con hongos, si ya en 1836 se aisló el primer hongo controlador biológico, ¿por qué no ha ocurrido un amplio desarrollo de esto, y más en climas como los nuestros? En el mundo se han reportado más de 750 especies, y en Uruguay me consta que tenemos una gran diversidad de los diferentes géneros que se han desarrollado investigaciones como posibles insecticidas o antagonistas biológicos. Los hongos, ¿por qué son tan importantes? Porque dijimos que las bacterias, los virus, los nematodes también provocan enfermedades en los insectos. Y son tan importantes además porque el 80% de las enfermedades de los insectos son provocadas por hongos. Pero tienen otra ventaja, y es que es muy fácil determinar los síntomas cuando un insecto está afectado por un hongo, y por lo tanto fácil de aislar. Ahí puse la foto de una preciosa hormiga que está largando por sus articulaciones una Beauveria bassiana, que la afectó, la mató y la dejó hecha una momia, muerta pero enterita. Y eso, cuando hacemos el ojo, es muy fácil encontrar diferentes insectos, como la hormiga, y a partir de ella hacer aislamientos nativos, porque hay condiciones ambientales, así como hay condiciones ambientales que provoquen una diseminación y un aumento de enfermedad o de
o de una plaga en un cultivo, también hay condiciones que favorecen que existan epizootias, pandemias, como con la palabra de moda, sobre los insectos. Bueno, entonces el control biológico para mí, desde el punto de vista agroecológico, y bueno, creo que se ha trabajado y se viene desarrollando este concepto como restauradores del equilibrio natural. Y más cuando son hechos con agentes nativos. ¿Por qué? Porque ellos no generan resistencia ninguna. No ocurre que con el correr del tiempo la plaga se vuelva resistente, porque promueve a lo que es del mismo ambiente y no afecta en la mayoría de los casos o en los casos ya estudiados a otros controladores naturales, entonces está ayudando a que otros también hagan su trabajo, o sea que restaura el equilibrio. O, por otro lado, se mantienen y se multiplican solo. Uno puede hacer liberaciones cuando está en un proceso de transición para ayudar a los ecosistemas que partimos, como dijimos en la charla, de la base de que los hemos simplificado, los hemos contaminado, una serie de factores que hace que hoy haya más problemas de plaga que hace 30 o 40 años atrás. Entonces, los podemos usar como eso, como para restituir el equilibrio y sabiendo de que ellos solos en el ambiente se están multiplicando. Los hongos tienen esa gran ventaja de que se multiplican sobre el insecto muerto y se expanden sus esporas. En un solo insecto muerto hay 1.000.000 de esporitas que pueden colonizar y el ambiente o otras plagas, otros insectos plaga, y pueden sobrevivir en la materia orgánica del suelo. Vuelvo a que el suelo es muy importante, mantenerlo vivo y bien abonado. No contaminan, no afectan la salud de animales de sangre caliente y nosotros también, y hace que logremos, ayuda a lograr, bueno, alimentos sanos, y sanos no solamente para el que los consume en la punta de la cadena, sino también para el productor, el operador que está trabajando directamente en el campo. Y acá les quería resumir o presentar brevemente algunas experiencias de control biológico que hemos llevado adelante y que son factibles de profundizar el cuento sobre estas experiencias, incluso visitar a los productores que están haciendo estas experiencias, porque en todos los casos van dando luz a esto de que el control biológico hecho con hongos puede ser un control que persiste en el ambiente más allá de que le estemos agregando el insumo. Y acá va una de las experiencias, que es en mosca blanca. Como les decía, el proceso siempre parte de la plaga. Las moscas blancas afectan cultivos como el tomate, el morrón, la chaucha, el melón, el pepino, y provocan daños directos e indirectos, porque los directos, bueno, producen fumagina, que es un hongo que se desarrolla sobre los azúcares que la plaga larga sobre el fruto y sobre las hojas, y entonces disminuye la función fotosintética, la calidad del fruto, pero además algunas especies transmiten virus. Por eso son plagas tan importantes. Y bueno, y ahí aislamientos que se han ido haciendo a partir de la misma plaga afectada en determinados momentos del año, que se aíslan y se han generado técnicas para multiplicarlo sobre sustratos alternativos, como por ejemplo el arroz, o puede ser avena o trigo, lo que sea, y algunos productores lo llevan adelante o usan estos bioinsumos, porque cualquiera de las dos formas es posible. Lo que hay es que generar el conocimiento o generarse el conocimiento para llevar adelante este proceso. Ahí les muestro un momento de epizotia natural, una hoja tapada de larvas de mosca blanca, una hoja de tomate en el embés, y ahí se ve eso que parece como algodón arriba de cada una de las larvitas, y es el hongo que se desarrolló sobre la larva, la mató y está creciendo divinamente, esporulando y largando esos controladores naturales que son sus propias esporas, vienen a ser las semillas del hongo, ¿no? Fotos microscópicas de algunas de estas especies que son características y son importantes
también hacer el reconocimiento microscópico, pedir a quien pueda ayudar en eso cuando es un productor, o fortalecerse en eso cuando son asociaciones de productores. Ahí tenemos más mosca blancas, larvas de mosca blanca, ya una foto más ampliada. En este caso es un Lecanicidium, y esta es la foto que ven que las estructuras son diferentes a las estructuras del hongo anterior. Una foto agrandada. Y ahí estamos hablando del Lecanicidium, el anterior era una Isaria. Otra experiencia sumamente interesante es el control de hormigas. Las hormigas se han vuelto realmente una plaga muy importante en todos los rubros y también en el hortícola. Y parte de la superproducción que tenemos de hormigas actualmente tiene que ver, una vez escuché esto de la doctora Ana Primavesi en un curso que compartí con ella, que fui su aprendiz en realidad, donde ella explicaba que el aumento de las hormigas tienen que ver directamente con suelos empobrecidos. Y yo trataba de entender y buscarle una razón a eso, y finalmente, muchos años después me di cuenta de eso. En el suelo y en la materia orgánica sobreviven gran parte de los organismos que provocan enfermedades en las hormigas. Entonces, nosotros no solo hemos diezmado a la población de pájaros, de mulitas, etcétera, que controlan las hormigas, sino también de los que las enferman. Entonces, hemos dejado ambientes ideales para la reproducción y multiplicación de hormigas. El proceso es el mismo, siempre partiendo de una hormiga enferma, lograr organismos que las enfermen y que puedan generar una, contagia a otra, y se genera la epizotia, que en los seres humanos llamamos de pandemia, pero en el caso de los insectos hablamos de epizotias que se pueden dar naturalmente, o en este caso, ayudar a que existan con nuestro manejo. Hay algunos ejemplos como se trabajó con hormigas de diferentes géneros y especies, con las principales que son Acromirmes, del género Acromirmes y del género Ata, y cómo se muestra ahí diferentes aislamientos que en todos los casos disminuyeron la cantidad, la población de hormigas, y tengo unas fotos puestas que es como los hormigueros en 3-4 semanas quedan desactivados. Y eso uno puede encontrar en esos hormigueros ya con la enfermedad de las hormigas actuando, como hay muchas hormigas afectadas, muertas, y hay cadáveres que si uno los pone en cualquier recipiente cerrado y con un poco de humedad, va a ver rápidamente el desarrollo de estos hongos. Y una cosa fácil para identificar cuando son hongos patogénicos es que no cubren todo el insecto de primera, sino que surgen en las articulaciones del insecto, ¿no? Porque los insectos tienen exoesqueleto, entonces ellos afectaron, mataron al insecto, se desarrollaron internamente, y al salir, salen a través de los lugares de mayor facilidad, como son las articulaciones donde no hay esqueleto externo del insecto. Hay muchos diferentes organismos, pero nosotros seleccionamos una Bauberia que tiene un nivel de adaptación impresionante a las condiciones ambientales de Uruguay, y ahora le agregamos, incluso lo formulamos y les decimos a la gente aplicarlo en conjunto con otros organismos que son antagonistas de los hongos que se comen en realidad las hormigas agricultoras, porque ellas llevan todo ese material, cortan plantas, no para comerse la planta, sino son agricultoras, cultivan. Es una sociedad que además cultiva su propio alimento. Entonces, el uso combinado de estas estrategias ha generado muy buenos controles. Y una cosa interesante que nunca se mide cuando hacemos control, cuando se hace control químico y nosotros decidimos medirlo, es cómo luego de las aplicaciones hicimos mediciones en parcelas con control biológico y en parcelas con control químico, y lo que vimos es que el control químico mata más rápido. Se aplica hoy y pasado mañana
puede que ese hormiguero no esté ya funcionando, uno ya no ve las hormigas caminando. Sin embargo, vuelva a los 3, 4 meses y en esa zona donde se hizo control químico hay mucho mayor número de nuevos hormigueros y más daños en las plantas. Entonces, eso es una cosa importantísima de evaluar con el tiempo, y lo hemos hecho en forma medida, y también nos han avisado, nos han comentado productores que han hecho controles biológicos en parte del establecimiento y en otras partes no, y cómo en la primavera se ve esa reactivación de hormigas. Y tiene que ver obviamente con el manejo integral y no solo del uso del producto control biológico en particular. Y por último, quisiera hablar, queda poquito, Sandra, por si estás mirando ya el reloj y yo no perdí el control de la hora, algunas experiencias con hongos antagonistas. Nosotros tenemos, como les dije, yo estoy asombrada de la diversidad de organismos microbiológicos que tenemos y que los hemos usado mínimamente en el Uruguay, tan mínimamente que prácticamente no tenemos insumos generados con estos hongos, ¿no? Y ha costado mucho para que el Uruguay tenga un marco legal que permita registrar y usar comercialmente bioinsumos en base a nuestros propios organismos. Históricamente el control biológico ha sido pensando en traer productos importados con organismos de otras latitudes y de otros ambientes. Y es impresionante, como les decía, la diversidad que tenemos. Y acá que les quería hablar, no de hongos que son, que provocan enfermedades en las plantas, no, en los insectos, no en los entomopatógenos, sino en hongos que son antagonistas de otros microorganismos. Hongos que están presentes naturalmente en suelos que no están muy perturbados, que tienen bastante materia orgánica, que hay bastante desechos vegetales en descomposición, y que son capaces de controlar hongos, bacterias, algunos virus, e incluso ahora se habla de que estos hongos también podrían afectar a algunos invertebrados como los nemátodos. Y son hongos que viven en el suelo, que viven en la materia orgánica del suelo, están presentes en todos los ecosistemas poco perturbados. Uno de ellos son los trichodermas. En el bio tenemos ya alrededor de 17 aislamientos diferentes, algunos más agresivos, y cualquiera de ustedes puede hacer la prueba de enterrar un poco de arroz recién cocido en un lugar natural y van a ver cómo enseguida se cubre de un hongo verde oliva, o también mirando en los restos de madera en descomposición en una compostera, se puede ver pedacitos donde se va desarrollando un hongo, porque estos hongos además son descomponedores de la materia orgánica. Y bueno, dentro de las funciones no solamente están las de ser antagonistas de enfermedades, sino también de que estimulan mecanismos de defensa de las plantas, liberan algunas hormonas que hacen que se promueva el desarrollo vegetativo de la planta, ayudan también a disponibilizar nutrientes para las plantas, o sea que tienen múltiples funciones que ya ni los podemos ver como un antagonista de enfermedades, tienen múltiples funciones y estamos en pañales aprendiendo un poquito cada día de la importancia que tienen estos organismos. Personalmente mis capacidades más desarrolladas están en la parte de hongos patogénicos de insectos, y llegué a esto porque empecé a ver donde cuando hay cultivos con todas las condiciones predisponentes para que se desarrollen enfermedades o para que el cultivo no esté bien, sí notábamos, como por ejemplo, muchos días nublados, sin sol, húmedos, y vos decías, ¿y acá qué pasó? Que no se expande esta enfermedad, y acá en este otro pedazo sí. Y me puse a hacer aislamientos de suelo y empecé a encontrar estos organismos que son fantásticos. Acá para terminar les muestro la foto de un productor de acá de Tacuarembó, que bueno, tenía
problemas muy serios de esclerotinia porque tiene poca tierra para hacer las rotaciones, y bueno, también era un productor convencional y usaba muchos productos de síntesis, y a través del uso de estos organismos naturales y antagonistas de enfermedades, empezó a ver un cambio tremendo en su sistema, a usar menos químicos, a ver plantas más saludables, y que están ayudando en ese proceso de transición agroecológica. Donde yo creo que en ese proceso de transición agroecológica, el uso y conocimiento de organismos benéficos, el determinar, no solo de estos, sino la capacidad de observar en el ecosistema donde estamos cultivando, donde estamos trabajando, la capacidad de observar qué va pasando con los días, con las plagas, con las enfermedades, nos ayudan a ir descubriendo todo un mundo de interacciones que hacen a la salud de las plantas, que en definitiva es lo que nos interesa, porque queremos sacar alimentos y en forma económica, que sea económicamente viable, ¿verdad? Como parte de los principios de la agroecología. Así que para terminar, esta foto que para mí dice mucho, es de muchos años atrás, cuando empecé a ser productora y trataba con pocas herramientas o con menos herramientas de las que cuento hoy, nunca dejar suelo descubierto, dejar venir la vegetación espontánea, intercalar cultivos, etcétera, etcétera. Y siempre reafirmando esto de que generar agroecosistemas productivos, la base es imitar a la naturaleza. Entonces, bichemos en la naturaleza lo que ocurre para que en los sitios de vegetales nativos, como los montes, como las pasturas, hay un equilibrio donde no ocurre jamás que una plaga diezme a todas las plantas que están sobre el suelo. Y bueno, es muy difícil en la horticultura, porque la horticultura es un sistema, para empezar, que los cultivos hortícolas son todos con ciclos de pocos meses, ciclos anuales, y hace que estemos modificando ampliamente el ambiente. Pero yo creo que en horticultura una de las cosas que hay que ir eh, es a laborear menos el suelo y no trabajar por melgas, sino por lo que se va a plantar. Laborear el lugar donde se va a plantar. En otros países han trabajado mucho en esto, y en países cercanos, en Santa Catarina, por ejemplo, han hecho un trabajo excelente en laboreo mínimo y en mantenerlo más diversificado con la vegetación natural. No solo diversificar con lo que nosotros plantamos, ¿no? Y eso es imitar a la naturaleza y respetar los seres que están ahí. Lo que normalmente quedó en nuestra cabeza como malezas. Además hay que cambiar el criterio de que ese control de otras plantas que surgen alrededor del cultivo hortícola y en la misma fila y en el mismo cantero son malezas, porque en realidad muchas de ellas están generando un beneficio. Entonces, ¿en qué periodos las sacamos? Las deberíamos sacar cuando están en la misma fila o en el mismo cantero y en los primeros tiempos, porque luego que la planta tiene cierto nivel de crecimiento, que ya no va a quedar afectada por la competencia de luz, por ejemplo, de una planta que nació espontáneamente, entonces ya podemos permitir que existan esas diferentes, esos diferentes seres vivos sobre el cultivo. Y bueno, eso era un poco lo que tenía para decir. Espero que sea que les dé elementos para manejo ecológico, y yo me quedo un poco acá a las órdenes, Sandra, para hacer eso que dijimos de intercambiar un poquito y ver cuál es el interés particular de los participantes. Bárbaro, Alda, muchísimas gracias. Es increíblemente amplio el tema. Cada uno de los puntos que expusiste merecen una clase extensa. Increíblemente también ver que es posible desarrollar modelos de producción agroecológica, que hoy tenemos
todo para hacerlo, y que también, obviamente, están los productores y la gente que quiere hacerlo, y el consumidor que quiere un producto inocuo y un producto de calidad que no afecte la salud y también el medio ambiente. Sin duda hay que trabajar muchísimo en esto. La idea ahora es permitirles a ustedes que están acompañando las preguntas que quieren hacerle a Alda. Quizá, bueno, por los tiempos que vamos a manejar, para no hacerlo muy extenso, demos una media hora y vemos las preguntas que tienen. Pueden ir levantando la mano, si manejan los que manejan el Zoom, y si no, por chat me pueden ir pidiendo la pregunta, y yo les voy habilitando para no tener abiertos los micrófonos de todo, porque si no se hace bastante complejo manejar la reunión. Si alguien tiene una pregunta. Aprovechen. Acá, Valeria. A ver, Valeria, si te puedo deshabilitar, no sé qué pasa, para un poquito. Ahí. Ahí, Valeria. ¿Sí? Hola. Hola, Valeria. Hola. Bueno, yo estoy un poco fuera del contexto que describe porque estoy un poco más lejos. Estoy en el sur de Chile, en Chiloé. Es un gusto seguir aprendiendo de Alda, que también hace muchos años tuve la oportunidad de aprender de ella, fue también una profesora. Bueno, sobre el tema que estaba hablando de los hongos, le quería preguntar porque acá en Chiloé, en el sur, con el tema del cambio climático, tenemos ahora veranos muy extraños, muy lluviosos, entonces ha aumentado mucho la incidencia de enfermedades producidas por hongos, sobre todo de Phytophthora. Entonces ahí le quería preguntar si tiene alguna experiencia, no sé si con tricoderma o con otro hongo, que pueda ayudar en ese control en cultivos de papas principalmente. Alda. Ahí. No, Alda. ahora Ahí, sí. dale. No, tenía el micrófono apagado y no podía. Bueno, antes que nada saludar a Valeria, porque hace muchos años iba yo a la Universidad Arcis, cuando ella era estudiante, y también visitó el BIO hace también muchos años, cuando estábamos en los principios construyéndolo. ¿Cómo andás, Valeria? Qué gusto tenerte y verte, aunque sea de esta forma. Bueno, en realidad no tengo experiencia directa con Phytophthora. Tengo algunos productores que me están preguntando sobre la posibilidad de tricoderma. Nosotros ahora estamos con una tricoderma súper agresiva que está dando muy buenos resultados en diferentes enfermedades, pero yo diría que eso, sin duda que la tricoderma puede ser uno de los organismos antagonistas, pero existe una diversidad de tricodermas, no solo diversidad de especies, sino diversidad genética dentro de una misma especie. Entonces, hay que hacer los esfuerzos de buscar sobre el mismo cultivo, que es como hemos logrado nosotros estos aislamientos bien buenos compitiendo con ciertas enfermedades. Hay que ir sobre el mismo cultivo y buscar donde está presente la Phytophthora, y buscar allí esos lugares donde las plantas, por alguna razón, uno ve las manchas que no crecieron, que no aumentaron en tamaño, que no afectaron tanto la planta o el cultivo, y de allí mismo tratar de aislar a los tricodermas. Los aislamientos que sean buenos para esa enfermedad.
Y también se puede hacer a partir del suelo, del mismo suelo. O sea, buscar aquellos, en esos mismos lugares donde tenemos más afectación de la enfermedad, de ahí mismo podemos buscar aislamientos que sean más efectivos. Es un trabajo que yo creo que actualmente nosotros el año pasado fuimos a dar un curso, como Vi Uruguay fuimos, que duró como 5 días en Brasil, y es un camino que se está haciendo ya en América Latina, y es el de utilización de los hongos on-farm, o sea, y on-región. ¿Qué quiere decir? Buscar aquellos aislamientos, porque no existe un solo organismo, ni existe una homogeneidad genética. Podemos buscar en los mismos ambientes donde tenemos problemas, hacer aislamientos que sean efectivos para ese problema. Y ahí ya hay técnicas escritas para generar los aislamientos, Valeria, y me consta que en Chile también algo han trabajado en el tema, y también me puedo quedar a las órdenes para intercambiar. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta en el chat de Alberto, no sé si Alberto estás ahí, si querés preguntarla directamente. Hola, ¿qué tal, Sandra? Alda. No sé si se acuerda, Alda, pero estuvimos en un curso precioso cuando vino a Paysandú. No, la consulta es para control biológico de las chinchas del tomate, por ejemplo, que siempre nos afecta, si puede ser la Beauveria se puede utilizar. Ay, Alda. Para Alda. No abrió el micrófono. Ahora sí. Ahí. Bueno, los chinches del tomate son, en primer lugar, son una plaga que está apareciendo como plaga últimamente. No sé exactamente a cuál chinche te referís, porque hay varias especies, incluso algunas son controladores biológicas que se introdujeron son controladores biológicos que se introdujeron al país como controladores, y acá adentro, en otras condiciones, se volvieron también plagas. Han aumentado tanta su población y no tienen sus controladores naturales de su lugar de origen, y se volvieron plagas. Entonces tendría que ver a cuál especie específicamente te estás refiriendo. Pero para hablar en cuanto a hongos, porque la pregunta fue dirigida ahí, sí, la Beauveria, pueden haber aislamientos de Beauveria. Yo personalmente no he hecho aislamientos de Beauveria para chinches, y sí nos ha ayudado mucho el tema de los metarricium y en el manejo en el suelo. El chinche, como otros insectos plagas, tiene una etapa de su vida en el suelo, y es allí donde conviene más atacar, y no ya cuando está sobre la planta desarrollándose y con todas las posibilidades de alimentarse y tener progenie, reproducirse. Pero puede haber también Bauverias, habría que buscarlos, o sea, Esta se llama nunca es uno solo. Pictianemia picta, es una marroncita. La chinche. La chinche Pictanemia picta es la que tengo yo. Ah, sí. Bueno, a esas nosotros las hemos controlado con aplicaciones de metarricium al suelo. El metarricium es un hongo muy efectivo para reducir para reducir plagas del suelo y evitar su multiplicación. Yo con los chinches, con los trips, me parece que hay que comenzar con aplicaciones en el suelo.
y por supuesto con muchos agregados de materia orgánica y de diversificar el tipo de materia orgánica que usamos. Los orgánicos y agroecológicos pensamos mucho en usar estiércol, porque estamos más preocupados por los nutrientes que por lo que esas plantas pueden favorecer en el desarrollo de organismos. Entonces, el estiércol nunca usarlo sin compostar, y los compost siempre hacerlos con diversidad de materia prima, podas, restos de cultivos, etc. Y otra cosa importante para lograr porque siempre que estamos haciendo agroecología, se están multiplicando solo estos organismos benéficos como los hongos en el suelo. Pero una cosa que tenemos que ser más cuidadosos en no dejar suelo descubierto, porque los suelos descubiertos, y es parte de lo que Valeria dijo recién, que a ella en su región la está afectando el cambio climático y a nosotros también. Hay momentos de mucha sequía a nivel superficial, de mucha evaporación de nutrientes, y además de llegar a temperaturas muy, muy altas en el suelo. En suelos descubiertos y acá en la zona norte del país se llega a más de 50 grados en el suelo. Y todos los organismos benéficos son organismos que no pueden. Algunos organismos dañinos para las plantas soportan temperaturas de hasta 50 grados o 55 grados, pero los organismos benéficos no. Más de 30 y algo, 35, 38, se mueren. Entonces, la cobertura muerta del suelo es fundamental para la persistencia de estos organismos, que están naturalmente, como lo dije hoy. Muchas gracias. Tengo una pregunta también por el chat, no sé, Anabel, si querés hacerla tú, si estás ahí, es sobre botrytis de frutilla, y ella pregunta qué hongo se recomienda, no sé si lo estás leyendo, Alda, no sé si Anabel... Sí. Sí, la botrytis tiene que ver con un manejo de distanciamiento de las plantas, de darle mucho más aireación, pero también hay condiciones predisponentes. En esta época donde está toda la floración y la fructificación de la frutilla, muchos días nublados y con alta humedad en el ambiente favorecen mucho a la botrytis. Y la botrytis sí que es un hongo que es muy atacado por tricodermas. El tricoderma sí que les puedo decir que funciona muy bien con botrytis de los diferentes cultivos. La especie es Botrytis cinerea y es fácilmente antagonizado por los tricodermas. A ver, Galaxy J2, tengo una pregunta, dice, para que no lo encuentro. ¿Quién es Galaxy J2? Y después está Javier, que lo tengo ya. ¿Acá? Hola Alda, ¿cómo estás? Alda, quería saber si tenés algo de experiencia en control de bicho moro, de vaquilla. Hola, ¿cómo andás, Paco? Eso sí que es ser multifunciones. Me ganaste manejando y atendiendo una charla por Zoom. Me impactó eso. Bueno, sí, los bichos moros, el epicauta, la vaquilla, es otra que se reproduce en el suelo. Es otra que hay que atacar al suelo. Y sí, nosotros tenemos aislamientos hechos de Metarrhizium fundamentalmente, y les digo, vuelvo a repetir, los aislamientos los hacemos de los propios compost y del propio suelo, o sea que son técnicas que hay que tratar de desarrollar, capacidades a fortalecer, porque además son, para mí, plagas oportunistas, o sea, tenemos más problemas de esas plagas cuando más difícil es el ambiente para el cultivo. Vamos a poner un ejemplo. Se da siempre en verano,
se da más cuando hay problemas de sequía, y prueben ustedes que en los cultivos que están más estresados por el calor y la falta de humedad ambiente, cuando hay bajas humedades relativas, es cuando más aparecen la epicauta o el bicho moro. Y prueben también de que, aunque no le aplicaran nada, si ustedes generan una semisombra y humedecen el ambiente y cubren el suelo, desaparece el problema de la plaga aún sin aplicar nada. Les digo esto porque por lo que he hablado hoy, la experiencia, buscar, observar y ver cuáles son las condiciones que favorecen, y las plagas en eso son muy sencillas. Uno enseguida se da cuenta qué es lo que las favorece. El bicho moro es una de ellas, que vos si sombreás, le ponés sombra al cultivo y le ponés más humedad en el ambiente. A veces pensamos solamente en regar donde está el cultivo y no regamos en tiempo de baja humedad relativa los caminos, por ejemplo. No mejoramos un poquito el ambiente para la planta, es donde estos oportunistas aparecen. Bien, le damos a Javier. Sí, buenas tardes. No, una consulta. Nosotros somos, en mi caso particular, trabajamos en la zona de Salto, donde hay una densidad interesante de cultivos hortícolas, tanto a campo como en invernadero. Entonces, hemos visto, anda Cecilia Orihuela por ahí, un desarrollo muy interesante de esta línea de trabajo en Bella Unión, con obviamente una menor densidad de productores en la zona. Entonces, el desafío que tenemos aquí en el cinturón hortifrutícola de Salto es ir trabajando en esta línea, iniciar un proceso de transición. Algunos productores los han empezado, no todos están en las mismas condiciones, pero nos resulta difícil, nos resulta riesgoso, porque el sistema convencional lo conocemos, bien o mal con sus defectos. Los productores cosechan y en general por lo menos cosechan, y el negocio funciona. Entonces, cambiar un sistema de trabajo lleva un tiempo, un aprendizaje, pero no podemos fundirnos en el intento. Entonces, me gustaría que hicieras algunas reflexiones de qué plazo deberíamos plantearnos o qué tiempo nos debería llevar una transición, y cuáles serían los aspectos más importantes a tener en cuenta, que no nos den vuelta en el camino. Entonces, se me ocurría, bueno, subir la materia orgánica del suelo no implica poner en riesgo para nada el sistema. Aún con el sistema convencional va a ser un aporte interesante. Entonces, ¿cuáles serían los factores principales que te parece que deberíamos ir atendiendo para avanzar en esa línea de trabajo, ¿no? Mucho gusto, Javier. Y bueno, igualmente, hemos estado, mira, con Virginia y estuvimos en el Bio Uruguay. En serio, perdón que fuera de contexto, yo soy No te aflija, mucha gente. Está cambiado igual. No, yo pido perdón porque soy verdadero desastre. Veo a la gente fuera de contexto en otro lugar y si no la vi más de una vez no me acuerdo. Yo creo que en eso hemos dado pasos agigantados en Uruguay. En Salto, a pesar de la corta distancia que hay a Salto, no he trabajado casi con Salto, pero sí he trabajado mucho con canelones, con diferentes zonas de canelones, donde, bueno, también tienen producción intensiva y donde en los últimos años también se ha intensificado y se han cambiado mucho los ecosistemas productivos, yéndose también a la producción de invernáculo y a cultivo forzado y fuera de tiempo, y bueno, todos tremendos desafíos para la producción agroecológica. Y sin embargo, asimismo se han logrado experiencias muy buenas de producción en cantidad y en calidad, ¿no? Capaz que hace 30 años, cuando yo empecé a trabajar en agroecología, era la duda, ¿vamos a tener
rendimientos y vamos a tener calidades y no se va a fundir, no nos vamos a fundir en esto, en esta cruzada y heroica. Hoy ya no es una cruzada heroica, hoy ya hay bastante información y sí, pasa por un cambio de manejo de suelo, pasa por un cambio de manejo, como lo decía hoy, de la vegetación espontánea, de los alrededores. Convencionalmente, por poner un ejemplo, se habla de, bueno, herbicida alrededor para evitar que las plagas tengan hospederos alternativos. Y eso ya hoy, ya sabemos que si hacemos eso, estamos matando también los lugares de desarrollo, sí, de la plaga, pero también de los controladores naturales. Entonces estamos obligando casi a la plaga a que tenga como únicos lugares vivos y verdes para alimentarse nuestros propios cultivos, por poner un ejemplo. Y me parece oportuno dar hacer este comentario, y es, yo he trabajado por años con una cooperativa de productores que comercializa en una cadena importante de supermercados, y ellos han hecho el proceso de construir laboratorios o espacios, que laboratorio le digo yo para ponerme importante, pero espacios de multiplicación de hongos patogénicos, de plagas como herramientas para las transiciones, y terminaron no usándolas porque el tiempo de uso es breve. Serán 2 o 3 años hasta que estos organismos se estabilizan en el sistema y dejan además que otros organismos benéficos, si se hace un manejo adecuado, exista y persista en el ambiente. En noviembre del año pasado tuve la experiencia de visitar otro grupo de productores en otra zona, no en San Bautista sino en Tala, que estaban usando uno de estos productos controladores biológicos, y donde tanto la técnica que trabaja con el grupo como el propio productor resaltaban el hecho de que en la región estaba habiendo menos problemas con esa plaga en particular, en esa región donde estaban estos productores, gracias a los controladores biológicos que usaban algunos de los predios. O sea que hasta se está observando que hay un efecto no solamente intrapredio, sino en los predios alrededor. Y bueno, los lugares donde han hecho cambios, mencionabas hoy Javier Bella Unión, donde han ido haciendo cambios de paquetes tecnológicos basados en productos de síntesis, a diversificar, a usar un puzzle de herramientas diferentes, porque es como dice el dicho, con problemas complejos no podemos tener soluciones simples. Entonces, han logrado esos cambios, como mencionabas, de Bella Unión. Y bueno, Salto históricamente ha sido mucho más intensivo, ha hecho cosas como las fumigaciones para esterilizaciones de los suelos en algunos casos, y ese grado de intensividad no ayudan, pero yo creo que ya hoy hay elementos para llevar adelante un cambio agroecológico en ese lugar. Y estoy confiada, algunos productores ya están usando estos insumos en sus transiciones, estoy confiada que eso va a ayudar en esos cambios, que ojalá hubieran sinceramente más bioinsumos, y más bioinsumos probados en Uruguay y más con agentes de controles nativos, porque también me consta que se está usando muchos productos en base a organismos que no son nativos y que, bueno, tampoco sabemos cómo van a actuar, como el ejemplo que puse hoy con el chinche, luego de ingresados al país. Pero con todos estos criterios creo que no va lejos que Salto va a tener muchas experiencias agroecológicas exitosas. Bueno, no veo si hay alguien más que quiera preguntar, sería ya la última pregunta, porque si no, pobre Alda, ya yo sé que se apasiona con el tema, pero bueno, que no se nos haga muy larga, más vale dejarlos con las ganas y por ahí repetir quizá alguna otra, en otra oportunidad, otro evento de esto.
parece que no hay otra pregunta. Hola, yo te quería hacer una pregunta. Hola Pablo, adelante. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Quería preguntar para controlar lagartas cortadoras, ¿qué podemos aplicar? ¿A cuáles lagartas te referís? Eh, Porque lagartas le llamamos sí, generalmente a larvas coleópteros, como los cascarudos y todos estos que están en el suelo, y hay muchas de ellas que no cortan plantas, porque hay coleópteros controladores biológicos que sus larvas están en el suelo y hacen un trabajo de controladores naturales, y también le llamamos a la larva de los lepidópteros, de las mariposas, por eso quisiera saber. Agrotis ypsilon, creo que es el... Ah, sí, Agrotis. Es. un lepidóptero, Ujú. sí. Bueno, la verdad es que no he trabajado directamente con esa plaga, pero he leído que está muy relacionado a la aplicación de estiércoles no compostados. Entonces, seguramente hay algunos de estos hongos que puedan afectarlo, pero una de las cosas primeras que sé que hay que tener en cuenta es no aplicar compost que no hayan sido sus estiércoles compostados, porque en ellos vienen las larvas. Ah, Ahí están las larvas. Que después se desarrollan en el cultivo, y realmente no es una plaga. En un manejo agroecológico, ya con algún tiempo de persistir en el manejo, ya no es una plaga importante de los cultivos. bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, si no hay, dábamos por finalizada con esta pregunta, así que y me parece que si no hay algo así muy, muy concreto, ya daríamos por finalizada la reunión. Agradecerte, Alda, por estar con nosotros, impulsándonos a este desafío. Agradecer a todos los que participaron, que para nosotros, como equipo desde la Intendencia, ha sido todo un esfuerzo estos meses de pandemia, y poder continuar capacitando y entregándoles a ustedes información, cursos, actividades a través de las redes, que esto ha sido lo maravilloso, porque realmente pudimos llegar a muchos de ustedes. Y bueno, queremos invitarlos a que continúen consultando. Nosotros vamos a seguir articulando y buscando poder desarrollar este tipo de producciones, ya sea en pequeñas unidades, a nivel de horticultura, a nivel de productores medianos y grandes, que también se van a ir incorporando en esta transición o en esta etapa en este proceso, digamos, de aprendizaje. Así que, Alda, infinitas gracias, y a todos los que nos acompañaron. Seguimos en contacto con ustedes, muchos de ustedes nos siguen en las redes, a través del valor de lo saludable, que intentamos no solo atender lo que es la producción, sino también los procesos de transformación de los productos, ponerle valor agregado, un producto que sea saludable, inocuo para la población, un producto diferente, con identidad, pero que cumpla con esos estándares o ese modelo que queremos tanto, no solo para ese desarrollo humano, sino también porque es necesario para otro modelo que demuestre que es posible producir mucho y mejor que lo que hoy se hace. Así que gracias a todos. Esta reunión está grabada, o sea, yo voy a tratar de hacérsela llegar a todos los que la soliciten. Tienen nuestro contacto, les puedo ahora rapidito poner el número de teléfono y también el correo electrónico, que es bastante fácil
desarrollo.rural@paysandú.gov.uy. Ahí pueden solicitar el contacto para que nosotros podamos alcanzarles, hacerles llegar esta grabación. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todos por este espacio de intercambio y a seguir construyendo juntos. Chao, chao. Gracias. Abrazo. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.